En este video te enseño cómo crear esta conexión a momento, que es una de las más comunes en Latinoamérica, y además cómo guardarla para poder usarla posteriormente y no tener que hacer una nueva cada vez. ¡Empezamos ya! Bien, lo primero que voy a hacer es usar este archivo con el que hice el video básico de estructuras metálicas. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Te dejo el link en la descripción. Bien, voy a usar esta columna y esta viga para crear aquí la conexión. Para este caso la columna es una W10 por 45, mientras que la viga es una sección W10 por 26. Y vamos a suponer que ya se hizo el cálculo estructural de esta conexión y obtuvimos la siguiente información. Así que ahora la vamos a poner en una conexión de las que Revit nos permita crear. Vamos primero a checar qué conexiones tenemos disponibles en Revit. Me voy a ir a la pestaña de acero y hago clic en el botón de conexión. Luego busco aquí debajo para que me muestre qué opciones tengo, pero vemos que solo me muestra una conexión genérica. Esto es porque primero tenemos que cargar el tipo de conexiones que nos interesa y poco a poco crear una biblioteca. Así que aquí me regreso a la pestaña de acero y en la base de estos botones encuentro esta pequeña flecha que me permite abrir la lista de conexiones. Le doy clic y me abre esta ventana de configuración. Como ven aquí tengo bastantes tipos. Por desgracia, Revit no tiene esta conexión específicamente, así que la voy a tener que crear y guardar en la librería para usarla en nuestros futuros proyectos. Bien, lo primero es encontrar la conexión que nos dará la placa de cortante. En Revit español la encuentras como pletina de cortantes, mientras que en la versión en inglés se llama Shear Plate. La voy a seleccionar y la voy a añadir a mi lista de conexiones. De la misma manera, voy a buscar la que nos va a dar las placas de momento. Continuamos con los nombres raros en la versión español, pues esta conexión se llama pletina de ala rígida, mientras que en inglés la encontrarás como Moment Flange Plates, y la agrego también a la lista. Le doy a aceptar y ahora sí la voy a configurar de acuerdo a nuestro diseño estructural. Vuelvo a la pestaña de acero y selecciono conexión. Y al desplegar la lista, ahora sí tengo los dos tipos que acabamos de agregar. Antes de seleccionar cualquier conexión, me voy a colocar encima de ella y espero un segundo para que me muestre cómo funciona esta conexión. Cada conexión es diferente y requiere seleccionar los elementos en diferente orden. En este caso, me coloco sobre la placa de cortante. Pueden ver cómo aquí me pide que primero seleccione una viga y después otra viga más. Pero en este caso queremos que conecte a una columna, por lo que primero voy a seleccionar una viga y en segundo orden la columna y no vamos a tener ningún problema. En esta vista 3D no lo podré ver porque tengo apagadas las conexiones, así que voy a duplicar la vista de 3D y le voy a eliminar la plantilla de vista. Le voy a cambiar la escala a 1:10 y le voy a cambiar también el nivel de detalle a alto. También te recomiendo que vayas a la visibilidad de gráficos para checar que todas las subcategorías de la categoría conexiones estructurales estén activadas como se ve aquí. También voy a agregarle un acceso rápido al botón de conexión porque lo vamos a usar varias veces. Para eso me voy a archivo, luego opciones, voy a interfaz de usuario y clic en personalizar las teclas de acceso rápido. Tecleo conexión para encontrar la conexión estructural y le agrego el acceso directo CX. Finalmente le doy a aceptar a todo para regresar a mi vista de 3D. Ahora sí estamos listos para empezar a generar conexiones. Tecleo CX para agregar conexiones y de la lista escojo la placa de cortante. Selecciono entonces la viga primero y después, importantísimo, presionando la tecla control selecciono la columna de modo que queden las dos seleccionadas y le doy a la barra espaciadora para terminar. Esta es la placa que nos aparece por defecto, la cual voy a modificar para adaptarla a nuestro diseño estructural. Vemos aquí que la placa de cortante requiere un mínimo de 2 tornillos de media pulgada o 12 milímetros y que la placa debe ser mínimo de 3/8 de pulgada o 10 milímetros. Además de que también quiero respetar los espaciados mínimos de los tornillos que el reglamento nos marca. En este caso voy a usar el reglamento del Distrito Federal. Voy a comenzar editando la familia. Doy clic en editar los parámetros y nos aparece una ventana como esta. En la parte izquierda nos da una vista preliminar de la conexión, así que podemos cambiar el tipo de vista que mejor nos acomode para encontrar la correcta configuración. Yo voy a dejar la vista 3D y me voy a acercar para ir viendo paso a paso cómo la voy modificando. Lo primero que voy a modificar aquí es la holgura que habrá entre la viga y la columna. 1 centímetro está bien, así que la dejamos así, pero vamos a seleccionar esta opción de corte recto del alma. Esto hará que si la viga está inclinada, el corte lo haga paralelo a la columna. Nos pasamos a la siguiente pestaña que tiene que ver con el despatín, o como lo llama Revit, cajeado. Aquí no nos interesa esto porque no estamos conectando viga con viga, sino viga a columna.
así que le quitamos esta opción tanto en la parte superior como en la inferior seleccionando ninguno. Por esta misma razón tampoco necesito los siguientes, así que me brinco hasta la pestaña de placa y tornillos. En esta primera opción voy a configurar la placa. Escojo el espesor, que sería de 10 milímetros o 0.01, porque estoy trabajando en metros. Todo lo demás lo dejo igual por el momento y me brinco a la forma de la placa. Aquí lo primero que voy a eliminar son estas esquinas recortadas de la placa de cortante. Me voy a esta opción de cota del chaflán y le doy 0. En cuanto me cambio de opción, vemos que la conexión se actualiza en tiempo real. Voy a desactivar el valor en 2 y los de 3 y 4 los voy a activar. Esto también tiene que ver cuando la viga está inclinada y lo veremos más adelante. Me brinco ahora al siguiente punto: tornillos y perforaciones. Y aquí selecciono el tipo de tornillos que necesitamos. Primero selecciono el tipo. En este caso, usando los tornillos del AEC, me voy por ASTM 325. Con esto, filtro los tornillos que me permite este reglamento y selecciono los tornillos de media pulgada, mientras que lo demás no es importante. Es momento de pasar a la pestaña de tornillos horizontales, donde no hay mucho que hacer más que decirle que solo queremos una línea de tornillos en esta dirección, y continúo con los tornillos verticales. Escogemos el número de tornillos según el cálculo, es decir 2, y aquí es donde necesitaremos apoyarnos con el código de conexiones que vayamos a usar. En mi caso, el reglamento de México indica que la distancia mínima entre tornillos deberá de ser de no menos de 3 veces el diámetro nominal del tornillo. Como el diámetro del tornillo mide 12 milímetros, la distancia mínima sería de 36. Sin embargo, para poder usarla como una conexión más genérica, la voy a dejar de 50 milímetros y coloco esa cantidad aquí en metros. Así, esta placa se puede usar para tornillos de hasta 16 milímetros o 5 octavos cuya separación mínima es de 50 milímetros. Luego me pregunta también la distancia inicial y la distancia al extremo. Según el reglamento se requiere una distancia de 19 milímetros para un tornillo de 13 milímetros o media pulgada. Pero igual, para poder usarla más genéricamente, le vamos a dar el valor de 30 milímetros en ambos valores. Finalmente, para colocar la placa al centro de la viga, seleccionamos la opción de medio en el tipo de representación aquí arriba. Y con eso terminamos de configurar nuestra placa de cortante. Le damos a aceptar y antes de dar a aceptar otra vez, le voy a cambiar el nombre. Yo uso esta nomenclatura, pero ustedes pueden escoger la que mejor les acomode. Aquí yo indico que es una placa de cortante de 3 octavos de pulgada con 2 tornillos de media pulgada. Y ahora sí terminamos dándole a aceptar a todo lo demás. Ahora voy a hacer lo mismo para las placas de momento. Una vez más, con el acceso rápido CX activo las conexiones. Y ahora selecciono la opción de placas de ala rígida. Selecciono primero la viga y después la columna y termino presionando la barra espaciadora. Como ven, no me dio una placa muy real por defecto, así que la vamos a modificar también. Voy a editar tipo y editar parámetros para poder modificarla. Acomodo mi vista 3D y comienzo con la forma de la placa. Según el diseño estructural, para momento requerimos placas de media pulgada y 6 tornillos de 5 octavos. Por lo que cambio aquí el espesor a 12 milímetros, que es el equivalente a media pulgada, y eso sería lo único a modificar en esta ventana. En la siguiente ventana, que es distancias longitudinales, voy a modificar gran parte de la configuración. Primero cambio el número de tornillos a 3 líneas para tener 6 tornillos en total. En este caso los tornillos son de 5 octavos o 16 milímetros, por lo que la distancia mínima entre ellos será de 48 milímetros. Lo voy a dejar de 50, que es la distancia que hemos estado usando para tornillos tanto de media pulgada como de 5 octavos. La distancia mínima a los extremos es de 22 milímetros, pero lo vamos a dejar de 40. En la siguiente pestaña de distancias transversales voy a modificar la distancia entre tornillos, es decir, lo que se conoce como gramil de la viga. Como ven, esta opción está activada por defecto, pero si la familia de la viga no tiene un parámetro llamado gramil, no lo reconocerá, y este valor, como es este caso, lo tenemos que agregar manualmente. Para obtenerlo nos apoyamos de los manuales de acero. En mi caso tomo este manual del IMCA. Para una viga W10x26 el gramil lo marca de 90 milímetros, así que tomaremos este valor como distancia entre tornillos. Primero deselecciono la opción de gramil automático y cambio esa opción a 0.09 y por fin la conexión ya luce mejor. Ya simplemente me queda pasar a la siguiente pestaña para modificar igualmente el tipo y diámetro de tornillos, esta vez con tornillos de 5 octavos de pulgada. Todo lo demás lo dejo sin cambios. Le doy a aceptar y guardo esta conexión con la misma nomenclatura. La conexión ahora está lista para ensamblarse y con esto poder usarla cada vez que tengamos una conexión parecida. Para eso voy a seleccionar ambas placas usando la tecla Control para que se nos abra esta barra de opciones en la parte superior. Aquí una de las opciones es personalizar. Le damos clic y nos permite darle un nombre en específico.
Ahora es cuando puedo darle el nombre de la viga que estaré conectando. Por ejemplo, conexión a momento para viga W10x26. Al darle a aceptar, entro en el modo edición. Si no tengo nada más que agregar, le doy clic en finalizar. Y ahora sí, la conexión ya es una sola. Para colocarla en las demás columnas puedo seleccionarla y con un botón derecho en cualquier lugar, vemos que este caso en particular, donde estamos creando nuestra propia conexión personalizada, la opción de propagar no está disponible, así que debemos hacerlo de una por una, utilizando la opción crear similar. Selecciono una vez más primero la viga y luego la columna, y así sucesivamente hasta terminar con las conexiones. Para terminar, veamos qué pasa cuando la viga está inclinada, como esta de la cubierta. Aprieto CX para llamar las conexiones y busco la conexión personalizada que acabo de crear, ya que es la misma viga, y agrego la conexión. Como ven, en este caso el corte en la viga es paralelo a la columna. Esa cualidad estuvo dada por esta opción que seleccionamos aquí como corte recto del alma. Si se lo eliminamos nos daría este resultado. De la misma manera, estas opciones aquí nos darían diferentes formas de configurar la placa de cortante. Aquí ya es gusto y experiencia del diseñador y ustedes pueden jugar con estos valores. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó y quieren más videos de conexiones metálicas, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente.